Hola, ¿cómo están, hermanos? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y hoy tocan los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Y como ya nuestra costumbre, vamos primeramente a analizar el nombre de Crónicas. Bueno, nosotros en nuestras Biblias pues, podemos ver estos libros se llaman Crónicas, pero en el original hebreo este libro se llamaba Los Anales de los Días, o también la palabra anales se puede traducir por acontecimientos o sucesos, o sea, los sucesos, acontecimientos de los días. Como dato curioso, en la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, este libro es titulado como Las cosas omitidas, haciendo alusión que el escrito de Crónicas complementaba la información de Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Por cierto, al igual que los anteriores libros, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes, Crónicas anteriormente era un solo libro. Es verdad, ahora pasando al autor, es verdad que el libro de Crónicas, los libros de Crónicas no registran a su autor, no se dice tal libro, tal persona, yo soy tal persona y yo escribí este libro, no lo dice, pero de acuerdo con la tradición judía, se reconoce como a Esdras el autor de este escrito. Entonces, si tomamos en cuenta que Esdras, de acuerdo con la tradición, Esdras es el autor de este libro, podemos fechar su escritura entre el año 450 a 430 antes de Cristo. Así que vamos a tomar esta referencia. Temas, hay dos temas importantes en este libro. Primero, la dinastía davídica. Se va a hacer énfasis en la dinastía de David. Y dos, la obediencia trae bendición y la desobediencia, juicio. Recuerden que este libro, bueno, primero antes de mencionar esto, vamos a ver los propósitos y se los explico. Propósitos por los cuales fueron escritos este libro, vamos a encontrar dos. Primero, fortalecer el remanente de la nación de Israel que había pasado por el cautiverio babilónico. Y dos, recordarles las promesas al pueblo de Israel, recordarles las promesas hechas a la descendencia de David, así como las promesas hechas a los patriarcas. Este libro fue escrito después del exilio y cuando el pueblo de Israel ya había cumplido con los 70 años para regresar a la tierra prometida. Así que ellos tenían que tener en claro, y el autor de este libro entendía, que ya no podían volver a desobedecer a Dios, ya que si le volvían a desobedecer, otra vez iban a ser juzgados y quizá más severamente por su Señor. Así que en este libro se va a poder observar claramente que la obediencia trae bendición, mientras que la desobediencia trae juicio. Vamos a hablar un poco más del contexto histórico. El cautiverio que vivió el pueblo de Israel a manos del imperio babilónico, sin duda fue un duro golpe para esta nación. Y no fue para menos, ya que el Todopoderoso permitió esta conquista para disciplinar a su pueblo a causa de su constante desobediencia. Vean lo que escribe el profeta Jeremías en Jeremías capítulo 25, verso 10 y 11. Dice esto Jeremías: y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Dice el verso 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ese fue el juicio del Señor. A causa de su desobediencia, ellos tendrían que estar cautivos obedeciendo al rey de Babilonia 70 años. Pero en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia de nuestro Señor, Él también hace esta promesa. Dice Jeremías capítulo 25, verso 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y aún también escribe el profeta en Jeremías capítulo 29, verso 10 al 13. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me llamaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jehová había dicho que después de esta reprensión el pueblo de Israel iba a volver a clamar a él y él los iba a escuchar. Se fecha que el periodo de estos 70 años fue entre el año 605 y el año 536 antes de Cristo. Este fue el periodo en el cual ellos estaban en disciplina del Señor en el pueblo babilónico. Y es verdad que este acontecimiento histórico fue muy doloroso para la nación de Israel, pero en medio de esta reprensión de padre, el pueblo de Israel también pudo encontrar la gracia, ya que gracias a esto dejaron a un lado su pecado de idolatría, renovaron su amor hacia su Señor, y también fue en este tiempo donde se cree fueron fundadas las sinagogas, lugares en donde se estudiaba y leían las sagradas escrituras. Si hay un verso que podemos decir clave para estos dos libros, sin duda lo podemos encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 al 14. Y dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y así lo hizo el Señor. El pueblo entró en arrepentimiento. Jehová oyó, restauró la tierra, restauró sus corazones, y les permitió volver a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, al pueblo de Israel. Bien, hermanos, que les quiero mostrar unos cuadros de relación histórica. Como habíamos comentado al principio, el libro de Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas son complementarios a Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Aquí les muestro un cuadro que sin duda les podrá ser de mucha utilidad. Hay acontecimientos en Primera de Crónicas que se empalman con Primera de Samuel, como la mención del ascenso como rey de Saúl. También se mencionan algunos acontecimientos de la vida de David, pasando al reinado de Salomón y posteriormente a los demás reyes. La diferencia aquí es de que Segunda de Crónicas solamente se enfoca, y Primera de Crónicas solamente se enfoca en los reyes que gobernaron en el reino del sur, o sea, en la tierra de Judá. Omite al reino del norte, o sea, al pueblo de Israel, al reino de Israel. Lo omite totalmente, solamente para restaurar la moral del pueblo que estuvo en cautiverio, y para que recordaran las constantes promesas a los patriarcas. El autor de Crónicas quiso concentrarse en el reinado del sur, ya que a fin de cuentas era el linaje de la descendencia del rey David. Y aquí, pasando a la siguiente diapositiva, les quiero mostrar un cuadro de diferencias, un cuadro comparativo entre los libros de Samuel, Reyes y los libros de Crónicas. Vean las diferencias que encontramos entre estos escritos. Primero, Samuel y Reyes contempla el reino del norte y del sur, mientras que los libros de Crónicas simplemente contemplan el reino del sur, también conocido como Judá. Samuel y Reyes hacen énfasis en el trono, mientras que Crónicas hace énfasis sobre el templo. Los libros de Samuel y Reyes hablan mucho de la historia civil y política de estas dos naciones, del pueblo del norte y del pueblo del sur, mientras que Crónicas se centra en la historia sagrada. Samuel y Reyes hace énfasis sobre el profeta, mientras que Crónicas hace énfasis sobre
el sacerdocio, sobre el sacerdote. Samuel y Reyes destacan las guerras y Crónicas simplemente le pone muy poco énfasis en estas guerras. Y por último, Samuel y Reyes hacen una acusación sobre las dos naciones que están cayendo en pecado, que habían caído en pecado y ambas iban a tener consecuencias de su mismo pecado, mientras que Crónicas da aliento al remanente. Estas son las diferencias más marcadas entre estos tres libros. Y así nosotros pasamos al bosquejo de nuestro estudio, una vez teniendo todo esto en mente. Y el bosquejo está dividido de la siguiente manera. Punto número 1, vamos a analizar rápidamente el libro de Crónicas, primero de Crónicas, siendo el inciso A las genealogías del capítulo 1 al capítulo 9, su punto B, el reinado de rey Saúl, solamente el capítulo 10, y C, el reinado de rey David del capítulo 11 al 29. Y así pasamos al punto número 2, que sería segunda de Crónicas, el subpunto A, el Reino Unido bajo el rey Salomón, del capítulo 1 al capítulo 9, y subpunto B, el Reino del Sur bajo los reyes de Judá, del capítulo 10 al 36. Hermanos, recuerden, este es un estudio panorámico, así que vamos a ver de una manera breve qué es lo que encierra cada punto de bosquejo. Si ustedes quieren saber más de este libro de Crónicas, por favor vayan a sus Biblias, léanlo y verán que van a ser mucho más bendecidos, hermanos. Así pasamos nosotros al primer punto de nuestro bosquejo. Sería primera de Crónicas y el inciso A es las genealogías del capítulo 1 al capítulo 9. Y en esos capítulos se encuentran varias genealogías, como el linaje de Adán, Noé, Abraham, Israel, junto con las genealogías de las 12 tribus. Y aunque estas genealogías, el autor no pretendió ser exhaustivo en ver exactamente todos los nombres de todos los antepasados de las genealogías antes mencionadas, el autor sí quiso dar a notar las misericordias de Dios hacia el pueblo de Israel, al mostrarles que a pesar de todas las dificultades, Él los habría preservado hasta este punto. Y así pasamos al punto número B del bosquejo, el reinado de Saúl, de rey Saúl. Solamente abarca el capítulo 10. Saúl, como ya lo vimos, fue el primer rey de Reino Unido de Israel. Fue el primer rey antes que David. Pero debido a su pecado y su constante desobediencia al Señor, él fue destituido y por lo tanto tampoco es mencionado mucho en este libro. Aunque sí hay que aclarar que aquí hay un gran ejemplo de cómo Dios castiga la desobediencia como lo hizo con el rey Saúl, pero al mismo tiempo Dios bendice a las personas que le honran y le obedecen, como fue en el reinado del rey David. Y así pasamos al punto C, el reinado de David, del capítulo 11 al 29. Y David es reconocido como el mayor rey que ha tenido la nación de Israel. Siempre ha sido el punto de comparación para los demás gobernantes, para los demás reyes. Y recuerden que su entrega fue tal al Señor, a pesar de sus pecados, él amaba tanto al Señor que se ganó el título, el hombre conforme al corazón de Dios. Y en estos capítulos se describe cómo David se esforzó para crear una unidad entre las 12 tribus, y también se menciona su constante deseo de constituir a Jerusalén como la capital religiosa de adoración a Jehová y de levantar allí, mejor dicho, su santo templo. Por eso es reconocido el rey David. Y así pasamos al punto número 2 del bosquejo, el cual sería segunda de Crónicas, y vamos a ver el inciso A, el Reino Unido bajo Salomón, del capítulo 1 al capítulo 9. Y estos capítulos, por así decirlo, se podían dividir
en las dos grandes visiones que rey Salomón tuvo. La primera visión que tuvo Salomón fue en Gabaón y se menciona en el capítulo 1 de Segunda de Crónicas, verso 1 al 13, y en este encuentro, en la visión que tuvo en Gabaón, el rey tuvo una gran bendición del Señor, ya que el Señor Jehová le dotó de sabiduría para poder guiar al pueblo de Israel en los caminos de su Dios, y también le dio sabiduría para construir el santo templo de Jehová. Y la segunda visión la tuvo en Jerusalén, más precisamente en el templo que ya había construido, y esto se menciona en el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, verso 12 al 22, y aquí en esta visión Dios le promete bendición y prosperidad al reinado de Salomón gracias a su obediencia, pero el Señor también aclara que si desobedece este rey, Dios le disciplinaría. Y bueno, conocemos la historia. Salomón desobedece y el pueblo de Israel, toda la nación de Israel, es dividida en dos grandes porciones, como se demuestra el mapa, en dos reinos, el reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Y así pasamos al punto el punto B de este bosquejo, el reino del sur bajo los reyes de Judá, del capítulo 10 al capítulo 36. Y en esos capítulos el autor hace énfasis en los reyes piadosos del reino del sur, o sea, de Judá. Y recuerden que también en esta parte del sur se encontraba Jerusalén. Hace mención de estos reyes que fueron ya la descendencia del rey Salomón y que gobernaron mientras el reino se encontraba dividido y también en el periodo de reino solitario, porque ustedes recuerden, Israel, el reino de Israel del norte, fue conquistado por el pueblo asirio. Así que hubo un tiempo donde solamente el pueblo de Judá estuvo solo sin sus hermanos del norte. Así que estos capítulos hacen mención también de esos reyes, tanto del reino dividido como el reino en solitario. Y hay que aclarar que al igual que ocurrió con el rey Saúl, también aquí el autor de Crónicas menciona muy poco a los reyes que se consideraron malvados, que no obedecieron al Señor. Posteriormente, después de hablar de los reyes, Segunda de Crónicas habla de la caída y de la deportación de los habitantes de Judá a Babilonia. Pero, a pesar de todos estos momentos oscuros, el autor termina con buenas noticias. Sí habla de su cautiverio, sí habla de que fueron conquistados, pero el autor cerró con buenas noticias. Vean lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 22 al 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Así es, hermanos, estas son las buenas noticias. Después del cautiverio, el pueblo de Israel por fin iba a poder regresar después de 70 años a la tierra prometida, a seguir adorando en esa nación a su Dios. Y así terminamos, hermanos, este panorama de Segunda de Crónicas con muy buenas noticias para el pueblo de Israel. Dios les bendiga.